Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que es la práctica pedagógica. Aquí he hecho mi pequeño mapa. En la primera parte les voy a hablar sobre un pequeño concepto de la práctica pedagógica. La práctica pedagógica es el escenario donde el maestro dispone de todos aquellos elementos propios de su personalidad académica y también personal. Y lo que es la personalidad académica lo relaciona con su saber disciplinar y didáctico. En lo que es pedagógico, reflexiona las fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula, de lo que sucede en el aula. La práctica pedagógica también permite al docente centrar tres tipos de saberes: el disciplinar, el pedagógico y también el académico. Dichos saberes tienen lugar a la práctica y están vinculados también con tres preguntas. La primera pregunta: ¿qué sé? La segunda pregunta: ¿cómo comunico lo que sé? La tercera pregunta es: ¿cómo me transformo con lo que sé? En la siguiente vamos a hablar sobre la práctica pedagógica, qué es lo que debe despertar en el estudiante. La práctica pedagógica debe despertar en el estudiante el interés por la enseñanza, por lo que enseña el docente y por lo que él debe de aprender. En otras palabras, el docente como el estudiante deben preocuparse por la formación académica y cultural. Para ello es necesario que el docente utilice mecanismos, herramientas que contribuyan no solo a fortalecer el conocimiento del alumno, sino promover el pensamiento y la reflexión en la educación del alumno. Los principales propósitos. Vamos a hablar ahora en el tercer recuadro, vamos a hablar sobre los propósitos de la práctica académica. Los principales propósitos de la práctica académica son: el primero, el desarrollo profesional del docente. A partir de la transformación de la propia práctica, producción de un conocimiento válido como se fundamenta en los saberes científicos, culturales y también educativos. Los procesos individuales y colectivos de reconstrucción racional del pensamiento y la teoría, actuación racional de las nuevas generaciones, construir nuevos enfoques y modelos pedagógicos, aprender a transformar colectivamente la realidad que no nos satisface y desarrollo social individual. La práctica pedagógica es muy importante. Es por la práctica pedagógica que el maestro demuestra las destrezas, las actitudes y las competencias para la dirección, el control y la evaluación del aprendizaje de los diferentes niveles del sistema educativo. Vamos a hablar ahora sobre los elementos de la práctica pedagógica. Es el último recuadro donde están los elementos de la práctica pedagógica. El primer elemento son las estrategias de enseñanza. Tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. El segundo es la comunicación pedagógica. Diálogo, postura flexible y interacción. El tercero es el currículo. Conocimiento del CNB empleado en la actividad cotidiana del maestro. Experiencias. Deben ser significativas para construir un nuevo conocimiento. El maestro, su enseñanza hacia el alumno debe de ser muy significativa. De esta manera contribuimos con el conocimiento del educando, del alumno. El marco legal. En el marco legal tenemos la normativa, el clima institucional, que es muy importante para poder tener una buena
práctica pedagógica. La planificación didáctica. En lo que es la planificación didáctica, tenemos lo que es planificar nuestras clases, y la planificación pues tiene que ser algo preparado y no improvisado. Muchas gracias.